Escúchame bien, porque lo que acaba de pasar en las rampas más salvajes y despiadadas del Tour de Francia no es solo ciclismo, es una declaración de guerra absoluta que va a cambiar la historia del pelotón internacional para siempre. Y si te apasiona este deporte, si de verdad sientes la adrenalina de las dos ruedas, más vale que te acomodes y no te pierdas ni un solo segundo, porque hoy vas a presenciar el análisis del momento exacto en que el futuro de dos naciones colisionó sobre el asfalto. Quiero que entiendas algo desde el primer instante. Esto no ha sido un ataque cualquiera de los que ves en una etapa de transición para rellenar los resúmenes de la televisión. No, esto ha sido un golpe de autoridad en la mesa, un pulso salvaje por el orgullo, por el futuro del ciclismo mundial y por el codiciado maillot blanco. El chico de Ensenada contra la nueva joya de todo un país, el mexicano contra el francés que carga con las esperanzas de millones de aficionados. Una batalla sin cuartel bajo, un escenario verdaderamente infernal, donde la carretera se empinaba por encima de los límites humanos y donde solo uno de los dos podía quedar en pie. Pero antes de entrar en los detalles técnicos de cómo se gestó esta emboscada, quiero dejarte algo muy claro, porque en este canal no vamos a inventarte historias ni a venderte humo. Lo que vas a escuchar a continuación no es una simple narración vacía, es un análisis profundo, cargado de contexto real, de estrategia pura y de todo lo que verdaderamente estaba en juego mientras los ciclistas devoraban las pendientes más duras de la jornada. Te estoy hablando de una subida que ha provocado un auténtico terremoto, un movimiento estratégico tan letal por parte de Isaac del Toro que no solo destrozó las piernas de Paul Seixas, sino que ha desatado un caos absoluto en las filas de su propio equipo, el UAE Team Emirates. Las radios de carrera echaban humo, los directores no sabían cómo reaccionar ante lo que estaban viendo y el ambiente en el autobús se ha vuelto más tenso que nunca. Quédate, porque cuando termines de escuchar este análisis, vas a entender el Tour de Francia de una manera completamente distinta. Para entender verdaderamente cómo se llegó a este punto de ruptura en la carretera, tenemos que apartar el ruido de las redes sociales, dejar a un lado los fanatismos ciegos y poner las cartas sobre la mesa con total honestidad. Lo que Isaac del Toro está haciendo en este Tour de Francia no se puede medir simplemente con el cronómetro en mano, se tiene que medir con la magnitud de la historia. Hablemos con propiedad. Estamos ante un ciclista de apenas 22 años, originario de Ensenada, Baja California, que ha llegado a la carrera más importante, más despiadada y más mediática del planeta, no a ver qué pasa, no a cumplir el expediente de su equipo, sino en poner condiciones desde el primer día. Y no es una exageración de los analistas. Si miramos el retrovisor de la temporada pasada, cuando se consagró como subcampeón del Giro de Italia, quedaba claro que su progresión no era un pico de forma aislado, sino la evolución natural de un talento generacional. Pero una cosa es brillar en las carreteras italianas y otra muy distinta es plantarte en la salida de la Grande Boucle vistiendo los colores del UAE Team Emirates, probablemente la estructura más potente, exigente y observada de todo el ciclismo contemporáneo. La presión dentro de un equipo de este calibre es un monstruo silencioso que tritura a la mayoría de los debutantes. En el UAE no hay espacio para el aprendizaje pasivo. Allí se sale a ganar cada etapa, cada clasificación y cada milímetro de asfalto. Y es en ese entorno de altísima exigencia donde el mexicano ha decidido dar un golpe sobre la mesa que ha dejado boquiabiertos a los directores deportivos europeos. Desde la segunda jornada de competición, cuando lanzó aquel aviso que retumbó en todo el pelotón, Del Toro dejó claro su mensaje. No he venido aquí a hacer bulto, no he venido a asimilar la experiencia de mi primera gran vuelta de 3 semanas. He venido a competir de tú a tú contra los hombres. Dominan este deporte. Y vaya si lo ha sostenido. Mantener el maillot blanco que te acredita como el mejor corredor menor de 25 años durante varias jornadas consecutivas no es una casualidad. No es el resultado de una escapada consentida donde el del pelotón te regala 10 minutos porque no importas en la general. Todo lo contrario. Cada mañana que Isaac del Toro se ha enfundado ese maillot, lo ha hecho con una diana pintada en la espalda, siendo vigilado de cerca por directores que analizan hasta su forma de respirar sobre la bicicleta. Para dimensionar el mérito físico de lo que estamos analizando, hay que mirar las condiciones en las que se está corriendo este Tour de Francia. Estamos viviendo una de las ediciones más extremas de los últimos años,
con olas de calor asfixiantes que derriten el tubular sobre el pavimento, obligando incluso a la organización a tomar medidas drásticas de última hora para proteger la integridad de los corredores. En un escenario tan hostil donde ciclistas curtidos, veteranos con 10 o 12 grandes vueltas en las piernas y líderes consolidados están sufriendo crisis brutales de deshidratación, perdiendo minutos enteros en puertos de segunda categoría y mostrando signos evidentes de fatiga mental, este joven mexicano está rodando con una sangre fría que roza lo sobrenatural. La regularidad que ha mostrado en rampas míticas y traicioneras, manteniéndose firme en el grupo de los elegidos mientras la carrera se seleccionaba por pura eliminación, es el reflejo de un corredor que posee un motor físico descomunal, pero sobre todo una cabeza privilegiada. Porque en el ciclismo moderno, el software es tan importante como el hardware. Puedes tener unos vatios por kilogramo de nivel mundial, pero si no sabes leer el viento, si no sabes interpretar el lenguaje corporal de tus rivales, si gastas un gramo de fuerza de más en un momento innecesario, la carretera te lo cobra con intereses un par de kilómetros más adelante. Y eso es precisamente lo que hace tan fascinante el rendimiento de Isaac del Toro. Ha demostrado una capacidad de ahorro calculado que es impropia de su edad. Sabe perfectamente cuándo mantenerse a rueda, cuándo dejar que otros equipos asuman la responsabilidad de tirar del grupo y cuándo es el instante exacto para asomar la cabeza. Es una madurez táctica que a muchos campeones les toma 5 o 6 años de maduración en el profesionalismo y él la está ejecutando en su debut absoluto en el Tour. Sin embargo, el verdadero rompecabezas de esta historia, el elemento que introduce ese factor de tensión que mencionábamos al principio y que mantiene a los analistas al filo de la silla, no está fuera de su equipo, sino dentro de su propia estructura. Isaac del Toro comparte filas con Tadej Pogačar, el indiscutible líder de la carrera, el hombre que viste el maillot amarillo y que busca cimentar su propia leyenda histórica. Rodar al lado de un titán como Pogačar implica una dualidad mental complejísima para un corredor con las condiciones del mexicano. Por un lado, tu labor principal es la de un gregario de lujo, un hombre de confianza que debe estar dispuesto a vaciarse, a poner el pecho al viento y a quemar sus propias opciones si el líder lo necesita para defender el liderato frente a rivales de la talla de Jona Vingegaard. Por otro lado, tu propio talento y tu posición privilegiada en la clasificación general situándote sólidamente en la lucha por el podio y portando la camiseta de los jóvenes te convierten en una carta estratégica demasiado valiosa como para simplemente quemarla en las primeras rampas de un puerto. Aquí es donde el análisis se pone verdaderamente interesante. Cuando un corredor joven muestra tal nivel de superioridad y una facilidad tan pasmosa para dejar atrás a los rivales directos en las subidas más brutales, la jerarquía del coche del director se pone a prueba. Cada ataque de Isaac del Toro, cada demostración de que tiene más piernas que el resto del pelotón de los favoritos, genera una onda de choque táctica. Obliga al equipo a plantearse preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto se le debe dar libertad para buscar sus propios límites? ¿En qué momento su brillo individual empieza a interferir con el plan maestro de la escuadra? Mantener el equilibrio entre la ambición voraz de una joven estrella en pleno ascenso y la disciplina absoluta que exige la lucha por el maillot amarillo es una de las tareas más difíciles del ciclismo moderno. Y es precisamente ante ese dilema, esa cuerda floja sobre la que camina el UAE Team Emirates, lo que convirtió esta jornada de alta montaña en un auténtico polvorín. Las piernas de Del Toro respondían al 100%, el terreno era una tortura para el resto y el contexto estaba completamente maduro para que ocurriera algo extraordinario. Para medir la verdadera dimensión de una hazaña sobre los pedales, no basta con mirar al ciclista que lanza el ataque, hay que fijarse con lupa y detenimiento en la calidad del rival que está intentando sostenerle el pulso. Y en esta novena etapa, en el rincón opuesto de este cuadrilátero de asfalto y montaña, se encontraba un competidor de unas condiciones excepcionales, Paul Seixas. Con apenas 19 años de edad, vistiendo el uniforme del Decathlon AG2 La Mondiale, este jovencísimo corredor no es simplemente un ciclista talentoso más que ha logrado destacar en las categorías inferiores. Es, literalmente, el proyecto de deportista más vigilado, protegido y mimado de toda Europa occidental. Para entender lo que Seixas representa, hay que comprender primero la psicología de toda una nación aficionada al ciclismo. Francia, el país que inventó el Tour,
la tierra que respira esta carrera como si fuera una religión pagana cada mes de julio, sufre desde hace más de 4 décadas una sequía histórica que se ha convertido en una auténtica herida abierta en su orgullo deportivo. Desde que el legendario Bernard Hinault se coronara en los Campos Elíseos en el ya lejano 1985, ningún ciclista francés ha sido capaz de volver a vestir el maillot amarillo en el podio final de París. 40 años de frustraciones, de promesas que se quedaron a mitad de camino, de ciclistas que colapsaron bajo el peso de la expectativa mediática de la prensa parisina. Y de repente aparece Paul Seixas. Un chico que a los 19 años, cuando la inmensa mayoría de los jóvenes de su edad están lidiando con las dudas de la universidad, decidiendo qué hacer con su vida o compitiendo en categorías amateur lejos de los focos, ya está metido de lleno en el pelotón de los elegidos, disputándole las bonificaciones a los campeones del mundo y subiendo los puertos más duros del planeta a un ritmo que desafía las leyes de la fisiología. La presión que recae sobre los hombros de este muchacho es sencillamente monstruosa. Cada vez que Seixas da una pedalada en una subida, hay millones de televisiones encendidas en los hogares franceses analizando su cadencia. Cada vez que concede una entrevista, los diarios deportivos abren sus portadas buscando al nuevo Mesías que devuelva la gloria a las carreteras galas. Incluso el propio Bernard Hinault, un hombre conocido por su carácter implacable, por su desprecio hacia el elogio fácil y por ser el crítico más duro de las generaciones recientes, se atrevió a decir públicamente que Seixas tiene las condiciones exactas para ser su heredero definitivo, aunque lanzó una advertencia que dejó a todos helados, que tuvieran mucho cuidado con ese mexicano de Ensenada, porque poseía un potencial que podía arruinar los planes de todo el país. Imagínate el choque de contextos que se produce en ese instante en la carretera. Por un lado, tienes al ciclista local, al predilecto de la afición, corriendo en su propia casa, arropado por miles de gargantas que gritan su nombre en las cunetas de cada puerto, pero cargando al mismo tiempo con el peso invisible de 40 años de historia y la urgencia de toda una federación nacional. Por el otro lado tienes a Isaac del Toro, el chico que viene del otro lado del Atlántico, formado lejos del radar tradicional de las grandes academias europeas, un ciclista que se ha forjado a base de puro carácter, talento puro y una capacidad de sufrimiento forjada en los terrenos más áridos. Baja California. Del Toro no tiene la presión de complacer a la prensa europea ni carga con deudas históricas al pasado. Corre con la frescura del que sabe que ya está rompiendo todos los moldes establecidos y con la ambición de ganarse un lugar definitivo en la élite mundial a base de hechos, no de campañas de marketing. Cuando la carretera comenzó a empinarse en esa brutal subida, la rivalidad entre estos dos colosos dejó de ser un simple debate estadístico en los periódicos para convertirse en una cruda realidad física. Paul Seixas, espoleado por el público, por el orgullo y por la necesidad imperiosa de recortar distancias en la clasificación del maillot blanco, decidió pasar a la ofensiva. El equipo Decathlon había estado trabajando durante los kilómetros previos para dejar a su joya en la mejor posición posible, endureciendo el ritmo del grupo para fatigar los músculos de los rivales y preparar el terreno para un zarpazo que pretendía ser definitivo. Seixas lucía concentrado, con esa mirada fija que caracteriza a los atacantes natos, y en cuanto el porcentaje de la pendiente rozó los 2 dígitos, lanzó un cambio de ritmo violento. Fue un movimiento seco, estéticamente perfecto, de esos que hacen que el pelotón se estire de inmediato y que obligan a los corredores que vienen por detrás a tomar una decisión en fracciones de segundo, o quemas el motor intentando seguir la rueda, o te autogestionas arriesgándote a perder una cantidad de tiempo irrecuperable. El ataque de Seixas no fue un simple farol, fue una apuesta total. El francés quería reventar la carrera, quería demostrarle a su público y a los directores del UAE que el maillot blanco no tenía un dueño definitivo y que estaba dispuesto a morir en el intento con tal de quebrar la resistencia mental del mexicano. La respuesta del público en las cunetas fue un rugido ensordecedor que envolvía al joven de 19 años mientras abría un pequeño hueco de apenas unos metros sobre el grupo de los favoritos. En ese preciso instante de máxima tensión dramática, la carrera entró en su punto de ebullición. Muchos corredores experimentados habrían entrado en pánico ante semejante aceleración en un punto tan crítico del puerto,
pero fue ahí donde la figura de Isaac del Toro se agigantó de una manera espectacular. En lugar de desesperarse, en lugar de lanzar una respuesta alocada que le vaciara los tanques de glucógeno antes de tiempo, el mexicano mantuvo la calma, clavó la mirada en la rueda trasera del ciclista que lo precedía y comenzó a regular su propio esfuerzo con una frialdad matemática. Sabía perfectamente que el calor del mediodía y la altitud juegan en contra de las aceleraciones explosivas a largo plazo y que en una subida tan brutal, el que ríe al último ríe muchísimo mejor. La trampa estaba puesta, el francés había apostado fuerte y la carretera estaba a punto de dictar su sentencia inapelable. El momento de la verdad llegó cuando la carretera se volvió verdaderamente vertical, en ese tramo inhumano donde el asfalto parece desplomarse sobre los ciclistas y donde las piernas ya no responden por la acumulación de lactato. Paul Seixas seguía insistiendo adelante, dándolo todo, balanceando la bicicleta con el alma y exprimiendo cada gramo de energía impulsado por el rugido del público local. Pero la ventaja que había abierto era un espejismo. Isaac del Toro, que había gestionado el esfuerzo con una frialdad quirúrgica, decidió que el juego estratégico había terminado. Cruzó la mirada con su director en el coche, se puso de pie sobre los pedales y desató un contraataque devastador. Fue un cambio de ritmo terrorífico, seco y cargado de una potencia descomunal. En apenas unas cuantas pedaladas, el mexicano no solo neutralizó la distancia que lo separaba del francés, sino que pasó a su lado como si Seixas estuviera completamente estático en la pendiente. La imagen fue brutal, el rostro descompuesto de Seixas, incapaz de seguir la rueda, viendo cómo la silueta del mexicano se alejaba con una facilidad pasmosa entre la multitud. Del Toro no solo le quitó latinas, le propinó un golpe psicológico del que es dificilísimo recuperarse en plena carrera. Y es justo ahí, en la cúspide de esa demostración de superioridad, donde estalló el verdadero polvorín interno, caos absoluto en el UAE Team Emirates. Las radios de carrera comenzaron a echar humo de inmediato. Los directores deportivos en el coche se miraban las caras sin saber exactamente cómo reaccionar ante lo que estaban viendo los monitores. Cuando un ciclista de la calidad de Del Toro muestra ese nivel de salvajismo en la montaña, las jerarquías preestablecidas tambalean. La ambición desmedida del mexicano chocaba de frente con el plan conservador del equipo, abriendo un dilema táctico monumental en el autobús. ¿Cómo frenas a una bestia que tiene piernas para destrozar el Tour? ¿Cómo gestionas tanto talento en el mismo equipo sin que explote la convivencia interna? La carretera había dictado su ley. Seixas estaba hundido y el UAE se adentraba en un territorio completamente desconocido y peligroso. Lo que acabamos de presenciar en las rampas de esa brutal subida del Tour de Francia va muchísimo más allá de los minutos o los segundos que se puedan rascar en la clasificación general. Esto ha sido un auténtico cambio de ciclo, un golpe sobre la mesa que redefine por completo el equilibrio de poder en el pelotón internacional. Hoy se ha confirmado ante los ojos del mundo entero y en el escenario más exigente del planeta que México no tiene simplemente a un ciclista talentoso participando en Europa, tiene a un titán capaz de silenciar al público francés en su propia casa, de romper los esquemas de las estructuras más potentes y de mirar fijamente a los ojos a cualquiera que se le ponga enfrente. La batalla por el maillot blanco y por el orgullo del pelotón se ha cobrado hoy su víctima más ilustre y mediática. Paul Seixas ha descubierto de la manera más dura posible que el talento puro y el empuje de una nación entera no son suficientes cuando te topas con una muralla de piedra y una mentalidad tan implacable como la de Isaac del Toro. El ciclista de Ensenada ha demostrado que su lugar está en la cúspide y que el ciclismo latinoamericano está listo para reclamar el protagonismo absoluto en la época dorada de este deporte. Pero el Tour no perdona y la carretera no se detiene aquí. Las consecuencias de este ataque van a seguir resonando en las próximas etapas, especialmente dentro del autobús del UAE Team Emirates, donde las reuniones tácticas a partir de esta noche van a ser de todo menos tranquilas. La gestión de este caos interno será clave para el desenlace de la carrera. Por eso te digo, no te despegues de este canal. Suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque el Tour de Francia se ha roto por completo en 1000 pedazos y aquí te vamos a contar minuto a minuto cada detalle, cada dato verificado y cada movimiento estratégico de esta gesta histórica. La mesa está puesta, los líderes están bajo aviso y el espectáculo apenas está comenzando.
¿Hasta dónde crees que sea capaz de llegar el mexicano en esta edición? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo análisis.